¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda del mensaje del domingo pasado? Con Judas, sí. Y tú dices, hombre, yo no me relaciono, espero no relacionarme del todo con Judas, ¿no? Espero no haber hecho algo tan escandaloso. Y podríamos por alguna manera decir, bueno, pues no tanto, ¿no? Pero hoy el que nos toca hoy nos pilla a todos, ¿eh? Si no te pilla, yo quiero ver el aro que tienes de santito encima, ¿vale? Si no te toca el mensaje hoy, es que deberías estar tú aquí predicando, desde luego, ¿vale? Porque hoy vamos a empezar a ver, cómo el Señor Jesús trató con Pedro, el amigo Pedro. Qué bueno. Sí, va a ser interesante, yo creo. Así que vamos al libro de Juan, si que tenéis las Biblias, y volvemos al capítulo 13, porque pues nos ha tocado en el 13 una, dos, no sé si por lo menos estas tres veces por lo menos. Pero ahora vamos a ir al final del capítulo. Vemos cómo Jesús obró con Judas, y qué grande era eso, qué manera, cómo el Señor podía tener tanta paciencia, tanta gracia. ¿Cómo podía cenar y hablar amablemente con la persona que le iba a traicionar? Y iba a ser, como dije, la definición de la traición. Quizás el traidor de los traidores. ¿Cómo el Señor obró perfectamente en gracia y verdad con Judas? Pero, ¿sabes? Pedro, que era el discípulo más sobresaliente, Pedro también cometió un error enorme. Y sabéis qué era, ¿verdad? Entre los varios que cometió. ¿Qué hizo? Negó 3 veces al Señor. Y además lo tenía avisado. Vamos a verlo hoy en Juan, capítulo 13, versículo 36. Y vamos a ver, este tema de Pedro me ha interesado bastante, porque encontré algo ayer que en mi vida había visto, no lo había visto, hasta mirarlo un poco más de tema. Vamos a leer versículos 36, 7 y 38, ¿vale? Dice así: porque justo antes de esto, el Señor les ha dado el nuevo mandamiento y tal y cual, y Judas parece que ha salido y ahora queda Jesús con los 11, por lo menos así aparenta en el pasaje, y le dijo Señor, y el Señor le dice que voy a ir, donde yo voy no podéis ir vosotros. Y Pedro dice, ¿cómo que no? A ver, ¿por qué no puedo ir yo? ¿No valgo o qué? Claro que puedo ir. Y entonces aquí vemos la conversación. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. No nos parece tan serio eso, ¿no? Pero a Pedro le pegó fuerte, le pegó en el corazón. Porque, pues que Pedro se pensaba bastante de sí mismo, se creía bastante fuerte, ¿eh? Se creía el líder, el ejemplo de los demás. Y aquí está el Señor diciendo, tú no puedes ir donde yo voy a ir ahora. ¿A qué se refería el Señor? Lo más seguro, se refería a que iba a morir, iba a volver al Padre, y los discípulos no iban a morir todavía. Pero Pedro lo tomó torcido, lo tomó por otro lado, y no sabe de qué está hablando, y salta. Entonces en el versículo 37 le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a Pedro pensando que es bastante bueno. Que, oye, Señor, yo no te voy a defraudar. Si te he seguido 3 años,
en fin, me has dado responsabilidades y he predicado por allí para ti a lo largo de toda Galilea y esto, y ¿por qué no puedo yo? Y el Señor entonces le dice en el 38, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. Y mira cómo va la pregunta, ¿eh? La pregunta va no diría veneno, pero va con cuchillo, ¿eh? Tu vida darás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo. ¿Qué quiere decir eso? Que no pasarán 24 horas. No cantará el gallo. Está de noche ahora, ¿eh? Está más o menos de noche. No amanecerá sin que me hayas negado 3 veces. El Señor con gracia le dice la verdad. Tú no eres tan fuerte como tú crees. Y aquí es donde nos pega a todos, hermanos. Todos nos creemos de alguna manera bastante. Y el Señor tiene un propósito igual en tu vida y en la mía. Y ese propósito que tiene el Señor es de cambiarte y de cambiarme. No quiere que Andrés sea el mismo cuando acepta a Cristo a cuando muera. Quiere cambiarme a la imagen de Cristo. Quiere que yo sea cada vez más un cristiano. Un cristiano en el sentido de la palabra. No me meto en fútbol, pero hay algunas personas que tienen un nombre que no les va, ¿vale? No les va, lo siento, no les va. Pero un cristiano es un pequeño Cristo. Es alguien que cuando le ves, lo que estás viendo es el carácter de Cristo. ¿Quién de nosotros es así? ¿Quién de nosotros muchas veces no muestra a otra persona que no Cristo? Mostramos al nosotros, al que somos nosotros. Y el Señor Jesús tiene un propósito en tu vida y no es de que te jubiles con mucho dinero. Nada, no tiene nada que ver con eso. El propósito del Señor no es el que solemos tener nosotros, el por el cual trabajamos tanto. No, trágicamente solemos tener las metas muy distorsionadas y muy torcidas y muy incorrectas, muy erróneas. Porque el propósito de Jesús en mi vida es cambiarme a la imagen de su Hijo, Dios Padre, cambiarme a la imagen de su Hijo Jesús. Y yo debería ir cambiando día tras mes, día tras semana, tras mes, tras año, tras década. ¿Eres el mismo que hace un año? Si has conocido a Cristo, bueno, algunos aquí pues han aceptado al Señor hace poco, Arlem, José María, alguno más igual. Desde luego, aquí a un año has cambiado, ¿no? Me imagino. José María también. Desde luego, porque al principio puede haber cambios muy grandes, porque es que antes estábamos muertos en nuestros pecados. Pero a partir de que nacemos de nuevo, nuestra vida debe de ser un constante cambio, y a lo largo de los años que he estado en el ministerio, he visto al Señor cambiar personas. ¡Buah! Cambiar, pero digo, nadie puede cambiar a alguien como esa persona ha cambiado. Eso ha sido Dios. Ojalá pudieseis haber escuchado el testimonio de hermana Ivette esta mañana, dando gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en la vida de su familia, que no tiene ni palabras para describir todo lo que Dios les ha hecho, les ha bendecido y cómo les ha cambiado y
y sin querer avergonzar para nada, pero decía, ¿cómo Dios ha obrado en Julio? ¿Cómo ha cambiado? ¡Amén! ¡Qué bueno! ¿Qué quiere decir? Que Dios está haciendo su obra allí. Y si tú no has cambiado en un año, espabila, despierta, deja tus metas tan grandes que tienes y empieza a enfocarte en lo que tiene valor eterno y lo que es la meta eterna, que es ser como el Señor cuando llegues a la presencia del Señor, que no tengas que cambiar tanto como antes, ¿no? El Señor, su interés en mí no es en que yo tanto use mis dones, si al final me las dio Él. No necesita mi cerebro. Ayer leí, el otro día leí en Job, lo leo en inglés, el cuarto amigo, el que al final habla, dice algo así como que, ¿quién le instruyó a Dios sobre los montes, o sobre el mar, o sobre los cielos, o algo así? Como haciendo la pregunta, a ver, ¿quién le enseñó a Dios algo? A ver, ¿no? ¿Qué necesita Dios de mí? ¿Que le enseñe yo algo? A ver, Señor, te voy a enseñar cómo funciona este coche. Ándale. O sea, Dios no necesita nada de nosotros. Su propósito no es que yo le pueda ayudar en alguna cosa, y eso también lo saca Job y algunos de sus amigos. ¿Qué puedes hacer tú que le beneficie a Dios? Nada. Pero lo que Dios quiere es cambiarnos a la imagen del Señor Jesucristo, y tenemos su imagen aquí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y un montón de otros pasajes de que hablan de Él. La imagen, esa es la imagen, ese es el propósito de Dios en mí. Y Jesús sabe que Pedro necesita un montón de cambio. ¿Y sabes cómo nos cambia? Una de las muchas formas, uno de los muchos cursos que Dios tiene para cambiarme y cambiarte a ti, ¿sabes cuáles son? Humillarte. El sentido negativo de desprecio no es como la persona que humilla a otro por despreciarle. No. Es humillarte en el sentido de mostrarte cómo eres de verdad. Revelar cómo eres. En casos como los de Pedro, mucho más públicos, una persona que se cree públicamente bastante más de lo que es, la caída, la humillación tiene que ser pública. Porque es que es el único que le vale, es el único que le lleva hasta el fondo. Si tú has caminado con el Señor a lo largo de la vida, en menor medida a veces y en mayor medida otras veces, te ha humillado. Has llegado a un examen y ¡plof! Pensabas que ibas a hacer bien y ¡plof! Desastre. ¿Cómo respondes? Bueno, si te das cuenta de que el Señor está cambiarte, te vas a dar cuenta que de vez en cuando suceden cosas que van a mostrar cómo eres y de qué estás hecho. Me comentaba Julio, sale él demasiado en esta mañana, pero bueno, me comentaba que la semana anterior me enseñó su coche, nuevo para ellos, y esta semana le pegaron al coche. Bueno, que yo sepa, lo ha tomado bien, todo ha ido bien, pero bueno, le pegaron. Uno que estaba en móvil, conduciendo, echando marcha atrás, pum, le metí eso. Y ya, pues ahora con los seguros y todo eso. Pero si tu coche es tu Dios, imagínate lo que pasa si pegan tu coche. Yo en los primeros años de tener coches, mi coche cómo lo cuidaba. Todavía, diga Noemí, ¿dónde suelo aparcar? En el Quinto Pino. Yo cuando voy a Garbera aparco y así hacemos ejercicio, porque yo no aparco al lado de otros coches, no me gusta, si no tengo que hacerlo no lo hago. Y eso que mi coche es viejo. Pero así soy yo, me gusta, en fin. Pero el Señor a veces te humilla. Y te deja ver cómo eres.
porque hasta que no lo reconoces bien claro, Dios no puede hacer lo que necesita hacer. Y Pedro necesitaba ver cómo era, que en realidad no era tan valiente como él pensaba, ¿vale? Entonces, vamos a seguir adelante para ver lo que pasa, porque esto se pone interesante. Estamos en Juan, estamos al final de Juan, capítulo 13. La siguiente vez que sale Pedro, nos saltamos los capítulos de enseñanza, que son 14, 15, 16 y 17, son capítulos de enseñanza, y llegamos al capítulo 18, porque ahora llega la prueba para Pedro. Es que Pedro no le cree al Señor. Pedro no cree que le va a negar. Él cree que no, que te voy a negar yo, pero es que yo soy Pedro. Entonces, en el capítulo 18, fíjate que Juan solo tiene 21 capítulos. Y yo me puse a contar. Ahora, tenemos que entender que Juan, el escritor, Juan y Pedro son mejores amigos. ¿Vale? Son Mortadelo y Filemón. ¿Vale? Juan y Pedro son así. Bueno, Mortadelo y Filemón no son así, pero bueno, muy unidos, ¿vale? Algunos no sabéis ni quién son, porque sois de una gran nueva. Pero bueno, el caso es que Pedro y Juan son mejores amigos antes y ahora y después también. Y Juan, en los últimos 3 capítulos, en los últimos 4 capítulos de este libro, ¿sabéis cuántas veces habla de Pedro? ¿Cuántas veces saca el tema de Pedro? Yo empecé a contar los números. En tan solo lo que queda del libro, 24 veces Juan habla de Pedro. ¿Por qué? Porque Dios, a través de Juan, nos quiere enseñar su manera de obrar. Y es que si podemos entender cómo Dios obra en Pedro, cómo quiere que Pedro supere ese problema que tiene interior de su carácter y sea como el Señor, pues nos va a ayudar a nosotros. Entonces, aparece otra vez en el capítulo 18 de Juan, en el versículo 10, dice, es curioso porque vienen a arrestar a Jesús, ha ido al huerto y viene Judas con un montón de gente, con linternas, espadas y picos y para venir a arrestarle al Señor. Mateo, Marcos y Lucas, todos nos hablan de que alguien con Jesús sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los que venían a arrestar al Señor. Pero no nos dicen quién era. Si no es por Juan, pues mira, uno diría, pues sería Juan, otro, será Tomás, o yo qué sé quién sería. No tendríamos ni idea. Juan dice quién es. Juan nos identifica a ese valiente que cuando vino la muchedumbre dijo, ahí voy yo, y sacó la espada. Míralo en capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Todo esto nos indica que Juan estaba allí. Todos estos detalles, no era la izquierda, era la derecha. Todos esos detalles nos dicen, Juan estaba allí, este es su mejor amigo y él sabe exactamente lo que pasó. Dice que le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Hasta sabía quién era Juan. ¿Por qué? Porque era amigo del sumo sacerdote. Este es un familiar. Y además no venía solo, venía con otro familiar. No sé si un primo o qué. Venía con el grupo que van a arrestar a Jesús. Yo no sé cómo sucedió. Me imagino que Pedro con la espada como un ninja viene y ¡guau! Le va a cortar la cabeza. ¿Y qué hace el otro? Y ahí se fue la oreja. Y le cortó la oreja. Me imagino, porque si no, qué mala puntería, ¿no? Si le quiere cortar la cabeza y solo le pilla la oreja. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Dice, entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Entonces el Señor le dice, Pedro, pero para, y va y le cura, ¿no? Le pone la oreja otra vez al Malco, ¿no? Malco, y le cura.
Y ahí cuando ya las cosas no van como Pedro las entiende, empieza a entrar en Pedro unas grandísimas dudas. Aquí yo no sé yo lo que está pasando aquí. ¿Por qué no me dejó el Señor defenderle? ¿No? Y entonces, aquí yo creo que es donde seriamente entra en Pedro una tormenta de dudas. ¿Y sabes qué? Cuando a nosotros el Señor nos permite pegar la vida y nos permite golpear, a veces nos encontramos también en unas tormentas de dudas que no nos dejan ni dormir, nos estorban, porque las cosas no van como nosotros pensábamos. La vida no nos ha tratado como queríamos. No pensábamos que pasaría esto. ¿Qué ha pasado aquí? Empezamos a dudar, empezamos a flaquear. Y entonces Pedro, aquí, evidentemente no entendió en absoluto el plan de Dios, de Jesús, ¿verdad? No entendía nada. Él pensaba que sí, pero no. ¿Estaba dispuesto a morir? Sí. Pedro estaba dispuesto a morir. Si no, no sacas una espada ante una multitud de gente. Él estaba dispuesto a morir, como dijo. Pero el Señor no quería que él muriese primero. Y para nada iba a hacer el Señor lo que él pensaba. Y entonces su mundo fue sacudido. Y entonces, pero todavía Pedro no ha llegado a lo peor. Todavía Pedro está revuelto en su cabeza, pero todavía no sabe por dónde va la cosa. Ahora vamos a saltar hasta el versículo 15. Y seguían a Jesús, o sea que le arrestan a Jesús. Le sigue Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Este discípulo es Juan. Juan conoce al sumo sacerdote y tiene entrada a la casa. Juan es muy amable, muy amigable y bueno, pues es así. Es una persona que hace amigos y que tiene contactos. Pedro no tanto, pero Juan sí. Y ahora van Juan y Pedro, están siguiendo al Señor cuando le tienen agarrado, le han arrestado. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, entró Juan, porque él conocía a las personas allí. Versículo 16, mas Pedro estaba fuera a la puerta, Pedro no conocía a nadie. Entonces salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, el que está relatando, el que está narrando, el que sabe todos los detalles, Juan, dice que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Ahora, todos estos detalles son de una persona que estuvo allí. Por eso Mateo no dice nada, Lucas no dice nada, Marcos no dice nada, podían haberlo aprendido pues de Juan mismo, pero ellos no dicen nada de estos detalles. Juan es el que nos da todos esos detalles. Así que entra Pedro. Dice versículo 17, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. No, yo estoy aquí por casualidad. Había visto que ha entrado alguien y quería ver qué era, ¿no? Se hacía el inocentito ahí. Es Pedro. Pero Pedro ya tiene un montón de dudas en su cabeza. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Más detalles que nos da Juan. Saltamos al versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Ahora, Pedro no está haciendo cuentas. Pedro no está pensando en lo que el Señor le dijo. Pedro está aquí intentando ver quién quiere saber qué pasa y no quiere que le echen, no quiere que le maten. No, él quiere averiguar qué es lo que van a hacer con el Señor Jesús. Y para hacer eso miente. A veces es fácil mentir, ¿verdad? A veces es fácil mentir. Qué importante es que tengamos en el corazón una alarma que en el momento
en el momento en que estamos a punto de mentir, por cualquier cosita, dicen mentirillas blancas, da igual, que tengamos una alarma. ¡No! Jesús dijo, yo soy la verdad, no hay mentira en él, y en un cristiano no hay mentira. Asume las consecuencias si has hecho algo mal, no mientas. Porque lo único que haces es cavarte el hoyo más y más y más. Y vas a tener que caer en ese hoyo, así que no mientas. Quita de mentir. Vivimos en una cultura que miente tan fácilmente como que ponen los pantalones por la mañana. O sea, es mentir todo el rato. Y el cristiano que sale de esa cultura lucha con eso. Porque la gente miente sin pensarlo. Versículo 26, y fíjate, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Hoy, se empieza a apretar el tema, claro, estaba de noche. Vinieron con linternas porque estaba de noche y antorchas. Y Pedro dice, ¿Yo? ¿A mí qué va? Negó Pedro otra vez, 27. Y enseguida cantó el gallo. Hombre, lo que se refiere es que en ese momento Pedro escuchó el gallo. Y se dio cuenta. Ay, lo que he hecho. Y los próximos días de Pedro son los más oscuros de su vida. Porque el Señor Jesús va a morir crucificado y Pedro no ha tenido oportunidad de arreglar nada. Es como cuando alguien muere que quieres mucho, pero la última conversación que tuviste era enfadado. Y para siempre, ¿verdad? Te queda con esa... Eso es lo que le quedó a Pedro. Vamos a dejarlo ahí, porque la semana siguiente, Dios mediante, vamos a ver qué hace el Señor Jesús con alguien que le han negado. Todos le hemos negado en alguna ocasión y algunos le hemos negado grandemente. Le hemos fallado enormemente. Todos hemos hecho, pero algunos mucho más abiertamente que otros. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús para recuperar? Recuerda, no recuperó a Judas. ¿Por qué no? ¿Por qué recupera a Pedro? Los dos estuvieron con el Señor, ¿no? 3 años. ¿Cuál es la diferencia? A ver si lo vemos. Pero el Señor va a recuperar a Pedro, pero vaya, qué curioso cómo lo hace. Y eso lo vemos Dios mediante el domingo que viene, si estamos aquí. Así que vamos a terminar ahí y estamos para ir a casa. Gracias, Señor, por este pasaje. Gracias por Pedro. Gracias por Juan, que nos detalla tanto su historia. Y, Señor, queremos entender cómo recuperaste a Pedro. Porque nosotros muchas veces hemos fallado o igual te estamos fallando. Y queremos volver. Y queremos ser restaurados y queremos tener esa paz, esa absoluta paz que solamente tú das. Ayúdanos, Señor, en este día, en esta semana, en el nombre de Jesús.